Ok, como les decía, el mensaje de hoy es cuando la respuesta de Dios no es exactamente lo que estábamos esperando. Y es algo que yo creo que todos hemos experimentado nosotros, mi esposa y yo recientemente lo vivimos de alguna manera. Y quiero quedar muy claro, esto no es algo nuevo, esto es algo muy normal en el mundo espiritual. No es algo que nos debería apagar la fe, no es algo que nos debería desilusionar o decepcionar de Dios, porque tenemos que entender algo, Él es soberano, el dueño de el único que tiene visibilidad de todo lo que está ocurriendo y de todo lo que tiene que ocurrir y del plan y el propósito de este planeta y de cada persona en esta tierra es Él. Entonces, nosotros vivimos en nuestro pequeño mundillo psicológico, mental y emocional, en donde nosotros creemos que la historia tiene que desarrollarse de cierta manera y cuando pasamos por ciertas etapas, a veces pensamos que la solución o el resultado de buscar a Dios nos va a traer ciertas cosas en cierta manera y a veces no es así. Así que hoy pues básicamente lo que vamos a ver es en la palabra un reflejo de esta realidad, ¿verdad? No es algo que te ha pasado solamente a ti, es algo que me ha pasado a mí, es algo que pasó en la palabra y que nos ayuda a entender que esto es algo también parte de, porque nosotros no tenemos que poner nuestra fe y nuestra esperanza en lo que creemos que Dios va a hacer o cómo debería hacerlo Dios, sino que nuestra fe y nuestra esperanza tiene que ser en Él, porque Él es Dios. Y que Él haga como Él quiera, cuando Él quiera, lo que Él quiera, indiferentemente de cómo Él obre o cuando Él haga lo que tenga que hacer, nosotros igual le vamos a adorar, igual nosotros le vamos a rendir a Él toda pleitesía, porque Él es Dios. Entonces, vamos a ver, tenemos las escrituras por ahí y yo quisiera, pues que las tengan listas, ¿verdad? Para que vayamos lo más fluido posible. Entonces les voy a dar un par de minutos para que vayan buscando esas escrituras. Sé que algunas personas tienen dos, entonces, para que las tengan ahí listas cuando empecemos. Vamos a ver, en el Antiguo Testamento, cuando yo estaba escuchando una narración de la historia de Habacuc, me di cuenta de que la historia de Habacuc es un libro él es uno de los profetas menores, ¿verdad? Y es indispensable entender que en la historia de Habacuc nosotros vemos reflejado mucho esto, ¿verdad? Y de hecho la historia de Habacuc se vuelve básicamente, podemos decirlo, el centro de esta historia, pero no es la única historia que vamos a ver que nos habla de esto. A ver, Habacuc era uno de los profetas menores, él estaba en el reino de Judá, más o menos del 612 al 605 antes de Cristo. Recuerden que antes de Cristo los años van de mayor a menor, por eso puede ser confuso. En aquellos tiempos se viven tiempos de injusticia, violencia, corrupción, ¿verdad? Y él tiene una lucha interna muy fuerte con Dios. Yo creo que todos en algún momento hemos pasado por un momento en donde nosotros mismos hemos cuestionado hasta nuestra fe, hemos cuestionado a Dios, hemos cuestionado el por qué sigo en esto, por qué estoy haciendo esto, por qué le creo, porque tal vez nuestras emociones en el momento, porque las circunstancias en el momento son tan fuertes que verdaderamente nos hacen cuestionar todo, ¿verdad? Y a veces nos hacen vulnerables a reacciones inclusive agresivas contra Dios. No es la primera vez que yo escucho incluso hasta pastores que incluso le han tirado piedras al cielo tratando de llamarle la atención a Dios porque se sienten desesperados, porque se sienten cansados, frustrados. Tenemos que entender que somos seres humanos y funcionamos desde un plano muy limitado, con un conocimiento muy limitado y con una total y absoluta dependencia de un sistema que es totalmente superior al nuestro. El reino de los cielos es otra cosa por completo diferente a la realidad que usted y yo conocemos aquí en la tierra. No tiene nada que ver con nuestra realidad. Es algo muchísimo más vasto, es algo muchísimo más perfecto, es algo puro, es algo
que tiene un propósito de eternidad versus el propósito suyo y mío de vivir una vida de 60, 70, 80 años, ojalá en comodidad, ojalá en capacidad de bendecir a otros, ojalá con capacidad de dejarle a nuestros hijos una vida más cómoda también. Nosotros vivimos en un espacio de tiempo demasiado limitado que nos ha hecho pensar que la vida es una cosa, cuando en realidad es otra. Y yo hoy quiero explorar un poquito con esto. Vamos a ver, eh, vamos a empezar con la palabra, con las escrituras, porque las escrituras son las que nos van a ir dando el contexto. Así que, Carmencita, si ya de casualidad tienes Habacuc 1 del 2 al 4 para que nos Listo. puedas bendecir. Amén. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea violencia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantarán. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Amén y amén. Amén. En este primer extracto de la palabra, podemos ver la primera queja que tiene Habacuc, ¿ok? A ver, tenemos que entender algo, el Señor es tan misericordioso, el Señor es tan amoroso, Él es tan entendido de nuestro contexto, que Él sabe cómo vemos las cosas, Él sabe lo que sentimos, Él sabe cómo es que nuestra vida lamentablemente se percibe y se vive. Por eso es que Él es Dios y por eso es que Él tiene tanta paciencia, tanta misericordia con nosotros. Ahora, Habacuc está viviendo en un tiempo en donde hay tanta violencia, ¿ok? Por todas partes, que él básicamente ya está cansado, ya está frustrado, está saturado. Y él le dice, Señor, ¿hasta cuándo debo pedir ayuda? Pero tú no escuchas, porque su expectativa, su deseo, su motivación es hacer que Dios erradique toda esta violencia, erradique toda esta destrucción que se está dando. Y sin embargo, Dios no lo hace, lo cual le hace pensar a él que Dios no le está escuchando. Es más, él incluso va a decir, bueno, entonces, ¿para qué la ley? ¿Para qué tanta ley si la gente no la obedece? ¿Para qué tanta ley si más bien hay más gente mala que buena? La justicia se ha corrompido y yo creo que estamos viviendo en este mundo de Habacuc. Yo no sé si usted se ha dado cuenta el nivel de corrupción en el que usted y yo vivimos hoy, en donde a la verdad literalmente la han destrozado y lo que hacen es que con los pedacitos de verdad visten la mentira. Y la gente prefiere literalmente la mentira revestida de verdad que la verdad misma. La verdad se ha vuelto intolerable, la verdad se ha vuelto ofensiva. Y ese es el propósito de la palabra. La palabra tiene que ser ofensiva. Es más, si la palabra es ofensiva, es la evidencia de que estamos mal. Si nos dejamos y nos permitimos ofendernos por lo que la Biblia dice, estamos mal, estamos fuera de cobertura. Porque cuando estamos en cobertura, porque cuando caminamos en Él, la palabra no es ofensiva, es amorosa, es tierna, es instructiva, es protectora. Pero por supuesto que la palabra va a ser ofensiva cuando nosotros no estamos en ella, cuando estamos fuera de ella. Pero el objetivo de ella es apuntar, es decir, vea, ahí está, estás mal, necesitas regresar a mí. Ahora, Habacuc tiene esta queja porque él está frustrado, él está enojado. Yo creo que a veces nosotros podemos ver las noticias, ver todo lo que pasa, ver los insultos en las redes sociales que la gente se tira. Ya no hay respeto ni siquiera por los adultos mayores, no hay respeto ni siquiera por las figuras públicas en oficina, ¿cómo se llama? En gobierno, etcétera. La gente se trata ya sin que les importe nada. No hay educación.
Es el mismo problema. Y yo siento que hay muchas personas que están tan saturadas. Vimos este ejemplo esta semana de un muchacho que se baja del carro al haberle golpeado el carro por detrás a otro, se baja enojado y más bien increpa al otro con un arma, perdón, bueno, se cree que es un cuchillo, un palo, no sé. Y la cuestión es que lo increpa y lo persigue, el otro saca un arma para defenderse, sigue todos los protocolos del manejo de arma, el otro sigue increpándolo hasta que él se lo advierte, y como él no hacía caso y se vino y se le abalanza, él le dispara con tan mala suerte, le dispara en la pierna para herirlo, no para matarlo, pero le da con tan mala suerte que le da en una arteria y el muchacho se desangra en minutos y muere. Vivimos en un mundo en donde usted y yo no sabemos si vamos a estar aquí mañana. No hay garantías. Y está bien, el mundo nos carga, las situaciones nos cargan, la vida nos carga y nosotros vamos donde el Señor y le decimos, Señor, necesito que intervengas. Y a veces percibimos el silencio como la ignorancia de Dios, como que Dios no nos está ignorando, como que Dios nos está literalmente abandonado, nos ha abandonado. Y no es eso. Todo, como decía tía Ana ahora temprano al orar, todo tiene un propósito. El problema es que nosotros no podemos verlo, no podemos entenderlo, no podemos dimensionar lo que Dios está permitiendo, el por qué está permitiendo y el por qué está haciendo lo que está haciendo. Vamos a irnos a la segunda queja de Habacuc, que está en Habacuc 1, del 12 al 17. Adelante. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni pues por agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él, y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará con sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificio a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque Amén. con ellas, perdón, No, no, sigue adelante. ok, perdón, y engrosó, ay, me perdí, su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrosó su comida. Paseará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Amén. 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 Esta versión es un poquito diferente, pero es prácticamente eso, es, o sea, es lo mismo, pero lo dice con un poquito más a nuestro estilo, quizás. Eh, pero aquí es la segunda queja de Habacuc contra Dios. Voy a darme la oportunidad de leer esta versión también para que podamos también tener una perspectiva, un ángulo diferente. Oh Señor, mi Dios santo, santo mío, tú eres eterno. Él está reconociendo que Dios es eterno, obviamente, él sabe a quién le está hablando. Pero no puede ser, dice, que estés planeando acabar con nosotros. Oh Señor, nuestra roca, tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados. Pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. Serás indiferente ante la traición de ellos. Guardarás silencio mientras los perversos se tragan a gente más justa que ellos. Somos tan solo peces para ser capturados y matados. Somos simples criaturas del mar que no tienen a quien les guíe. Tenemos que terminar ensartados en sus ganchos y atrapados en sus redes, mientras ellos se alegran y celebran. Entonces adorarán a sus redes y quemarán incienso frente a ellas. Estas redes son los dioses que nos han hecho ricos, exclamarán. ¿Permitirás que salgan con la suya para siempre? ¿Tendrán siempre éxito en sus conquistas despiadadas? Y yo creo que ahí tenemos que hacernos la pregunta nosotros. ¿Qué está pasando en nuestra vida que nos hace sentir que el mal está ganando, que el mal está venciendo?
que Dios no está actuando, que Dios está permitiendo tanta maldad, que Dios está permitiendo tanta iniquidad, tanta corrupción, tanta cosa. ¿Hasta cuándo, Dios mío? La queja de Habacuc es una queja genuina, es una queja de honestidad, de corazón, diciendo, Señor, es que esto tú lo estás permitiendo. Y al final así es como se ve aquí. Y no es que esté mal que nosotros nos quejemos. O sea, a ver, una cosa es que nosotros manifestemos nuestro sentir a Dios sincero ante una situación difícil. Y otra cosa es que nos quejemos por todo, que nunca estemos contentos con lo que tenemos o con lo que somos. Y yo entiendo, la situación cada vez se pone más difícil, nuestros retos, yo incluso he tenido estas conversaciones donde yo digo, yo estoy cansado de muchas cosas, pero si yo no hago nada al respecto, no puedo quejarme. ¿Qué estoy haciendo al respecto? Y yo creo que aquí tenemos que entender algo. No está mal que vengamos al Señor y le pidamos, Señor, ayúdanos con esta situación. Pero a veces el Señor tiene las situaciones ahí y permite estas situaciones con un propósito. Y en este caso, vamos a ver ese propósito. Vamos a ver, quiero ahora que leamos esto, Jancita, si tú la tienes, es Habacuc 2 del 2 al 4 es donde el Señor le da una respuesta a Habacuc con respecto a sus quejas. Entonces, no sé si, Jancita, si la tienes ya. Vamos a ver, Janci se me fue. Entonces el Vale. Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas, para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Esta visión es para un tiempo futuro, describe el fin, y este se cumplirá, aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas. Pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Amén. Gracias, Juanca. Qué increíble esta escritura, porque esta escritura representa dos cosas. Número uno, no solamente representa el Señor utilizando lo que está sucediendo, sí, para recordarle a Israel que sus caminos están totalmente fuera de lo que deberían ser, que ellos necesitan regresar a Dios. Pero esto es clave. En Habacuc el Señor nos está advirtiendo a usted y a mí sobre este tiempo porque lo estamos viendo repetirse. Es una advertencia clara de un futuro en el que usted y yo estamos viviendo hoy. Y aunque parezca que se demora en llegar, igual que el novio en la boda judía, llegará. Esperen con paciencia porque sin lugar a dudas sucederá. Él está garantizándolo. No es acerca de nuestro concepto de tiempo, no es acerca de lo que nuestra percepción del tiempo, es acerca del tiempo de Dios. Pero nos da una clave con respecto a todo esto. Los orgullosos confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fe, vivirá por su fidelidad a Dios. Nos está diciendo de que usted y yo, indiferentemente de en qué circunstancia nos encontremos, de en qué realidad nos encontremos de manera natural, en qué mundo vivimos, en qué tiempo vivimos, en qué país vivimos, bajo qué opresión vivimos. Indiferentemente de eso, usted y yo tendremos vida siempre y cuando estemos en Él, siempre y cuando le seamos fiel a Él, siempre y cuando estemos presentes con Él y en Él. Es una promesa de Dios, es una garantía eterna de Dios. ¿Que es difícil? Por supuesto que lo es. Y es una de las promesas que Jesús nos dio. En este mundo habrá lamento, habrá dolor. Pero si nosotros nos mantenemos fieles a Dios, a pesar de las circunstancias, a pesar del dolor, y yo lo decía la otra vez cuando estábamos hablando acerca de las dificultades, ¿verdad? De que a veces hay momentos en donde sentimos que no hay luz, estamos como si tuviéramos nubes arriba y no hay sol, no hay calor, no hay seguridad. Bueno, demos chance a que las nubes pasen, porque van a pasar. No hay mal que dure 100 años, decía, creo que decía un dicho.
Hay una realidad en esto, para todo hay un tiempo. Y lo que tenemos que entender es que indiferentemente de cuáles sean las circunstancias que usted y yo estamos viviendo y de qué es lo que le estamos pidiendo a Dios, y ya vamos a entrar en eso, Él sigue siendo Dios soberano sobre todas las cosas. Ahora, quiero que leamos el 18:20. Adelante. Habacuc 2, 18, 20. Creo que se la tiene tía Leti. Ya vamos. Yo le estoy diciendo. Vamos a ver. Si no la puedo leer yo por el tema de tiempo. Está buscando ya. ¿Puedo verlo aquí? ¿Puedo decirlo? Sí, sí, sí. Ujú. 18, Habacuc 18, 2, 18. 2, Dice, 18, 20, sí. ¿de qué sirve una imagen si quien la esculpe es un artesano? ¿De qué sirve un ídolo fundido si tan solo enseña mentiras? El artesano que hace ídolos que no pueden hablar solo está confiando en su propio artificio. Ay del que le dice al madero, despierta, y a la piedra muda, levántate. Aunque están recubiertos de oro y plata, nada pueden enseñarle, pues carecen de aliento de vida. En cambio, el Señor está en su santo templo. Guarde toda la tierra silencio en su presencia. Amén, amén. Gracias, tía. Una de las cosas que esta escritura me enseña es que nosotros podemos ver un mundo, ¿verdad? En donde cualquier cosa que suplante a Dios se vuelve idolatría. Puede ser el dinero, puede ser, bueno, aquí habla de imágenes talladas por nuestras propias manos, pero creo que puede hacer referencia también al dinero, ¿verdad? Que es algo que nosotros creamos, construimos, ¿verdad? Tallamos. Eh, y que indiferentemente de cuál es el ídolo al que nosotros estemos dándole pleitesía, a veces es nuestras habilidades, a veces es nuestro trabajo, nuestro salario, nuestra inteligencia, nuestra experiencia de vida, nuestros títulos universitarios, sea lo que sea que se haya convertido en un ídolo sin que nos demos cuenta, ¿verdad? Es indispensable que entendamos esto. Nada de eso nos va a sostener cuando venga la prueba. Y nosotros vamos a ir donde el Señor y decirle, Señor, quítame esta prueba, Señor, pasa de mí esta copa, como lo dijo Jesús, pero que no se haga mi voluntad, que sea la de Él, ¿verdad? Dijo Jesús. ¿Y qué pasa si el Señor no quiere quitártela? ¿Qué pasa si la voluntad de Dios es darte una lección de dependencia, de sumisión? ¿Qué pasa si lo que el Señor ve en ti es que necesitas un quebranto mayor al que crees que ya tuviste? Porque entendamos esto. El que ve es Él, el que sabe es Él y el que conoce es Él. Aquí por eso el Señor dice, pero el Señor está en su santo templo, que toda la tierra guarde silencio delante de Él. Nosotros creemos que sabemos, pero nuestra realidad es muy diferente a la de Dios y nuestra perspectiva es muy pobre. Entonces, creer que nosotros sabemos más que Dios ya es un problema enorme. Y por eso es que a veces nosotros sí podemos sufrir, sí podemos lamentarnos, sí podemos sentir la situación y lo difícil, sí podemos orar a Dios y pedirle a Dios que Él haga su voluntad, pero nosotros decirle a Dios cómo es que su voluntad tiene que ser es donde está el problema. A veces nos vamos a llevar sorpresas, porque Él no va a actuar de acuerdo a nuestra voluntad. A veces nos la concede, a veces nos da lo que pedimos, pero si lo que nos da está alineado con su propósito y su voluntad, no hay ningún problema, pero a veces le estamos pidiendo algo que no es lo que Él quiere, que no es parte de su plan, que no cumple el objetivo y el propósito mayor que Él tiene para ti y para mí y que nosotros ni siquiera nos imaginamos, porque no podemos ver en ese nivel. Vamos a leer ahora Habacuc 3, 17, 19. Esa yo creo que sí la tenías, Juanca. 3, 17, 19. Adelante.
Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Amén. Aquí Habacuc ya entra en razón y se da cuenta de que indiferentemente de lo que esté pasando en su vida, indiferentemente de lo que el Señor permita en su vida y en la vida de su pueblo, Él sigue siendo el rey. Él es el que sabe. Y él se vuelve a Dios con agradecimiento y con reconocimiento. Y se vuelve a él diciéndole, Señor, yo me doy cuenta de que tú eres mi fortaleza, de que tú eres mi salvación. ¿Sabes qué? Me voy a alegrar a pesar de las circunstancias. Me voy a llenar de fe, me voy a llenar de un, de una perspectiva diferente que la que yo tenía. Y yo entiendo, a veces podemos tener padecimientos de salud y le pedimos salud al Señor. Y yo con todo este movimiento de salud en las iglesias, a veces he tenido un problema. ¿Qué pasa si Dios no quiere? Porque a nosotros nos dicen, no, no, sí, la voluntad de Dios es sanarte, la enfermedad Dios no la pone. Y nos dicen un montón de cosas que con los años he descubierto, son muy buenas intenciones, pero hay mucha religiosidad en eso. Porque he visto, sí, he visto sanidades, he visto echar fuera demonios, he visto y he participado en esas sanidades. He participado en guerra espiritual, pero no siempre los resultados son como uno cree que deberían ser o como a uno le enseñaron que tienen que ser. Y cuando esos resultados no son, empezamos a cuestionar, empezamos a decir, ¿será yo que no soy no tengo fe? ¿Será que hay pecado en mi vida? ¿Será que empezamos a cuestionar un montón de cosas y se nos olvida algo? ¿Qué pasa si no es la voluntad de Dios? ¿Qué pasa si no es el tiempo que Dios tiene para esa prueba que se quite? Sucedió con Habacuc. Dios permitió que Babilonia literalmente metiera preso ¿cómo se llama? Al pueblo y los castigaran y usó un pueblo más pecador que ellos para darles una lección de pecado. Y aunque él clamaba, Habacuc le decía, no sucedió nada. El Señor lo permitió. ¿Por qué? Porque Él sabe más que usted y que yo. Porque Él entiende más que usted y que yo. Y nuestra perspectiva no debería ser quejarnos de Dios, aunque yo sé que es muy humano y Él no se va a enojar si lo haces. Pero lo que tenemos que entender es que tal vez Dios sabe algo que usted y yo no. Tal vez Dios ve algo que usted y yo no. Y si nosotros vamos y le decimos, Señor, me gustaría entender cuál es el propósito, qué me corresponde a mí hacer en estos momentos. Yo te alabo y te glorifico y confío en ti y confío que a pesar de las circunstancias, tú estás en el trono, tú sigues siendo rey y señor de este problema, de esta situación, de estas finanzas, de esta salud, de mis rodillas, de mi espalda, de mi hígado, tú eres el señor de mi vida. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la enseñanza que me quieres dar? He llegado a entender de que cada etapa de la vida es una enseñanza. Usted y yo vivimos en una escuela permanente en este mundo y vamos a aprender si queremos aprender. Si lo buscamos, encontraremos. El Señor es soberano, es mi fuerza. Él me da pie firme como el venado, capaz de pisar sobre las alturas. A veces las lecciones duelen y duelen profundo, pero son para despertar, no para destruir. Vamos a irnos ahora a otro contexto de la palabra, que es cuando vemos el mismo reflejo de Dios no está haciendo lo que yo pensaba que iba a hacer o lo que yo creía que debía hacer. Y esto lo encontramos en Jeremías, así que voy a complacer a Tiana con Jeremías. Quiero que leamos, y esta me parece que le toca a Tia Leti, Jeremías, vamos a ver, 20.
Sí, no, de hecho tengo una antes de esa. Déjeme leérmela, es chiquitita, yo la tengo antes que esa. Es Jeremías 6:10, esa no la incluí, esa me la dejé yo. Jeremías, y voy a dar contexto, Jeremías lo que estaba tratando era de advertirle al pueblo acerca de su, su problema. Y él esperaba que Dios permitiera que el pueblo escuchara, se volviera a Dios y se arrepintieran y se ahorraran todo lo que estaba por venir. Porque él como profeta sabía lo que estaba por venir. Los demás profetas, que eran los que les echaban la mazaguada ¿cómo se llama?, al rey de Judá, y por ende eran los preferidos y los predilectos porque le decían al rey lo que el rey quería escuchar. El único que venía con las historias de terror y de castigo y de guerra y de reprensión de Dios era Jeremías. Y Jeremías tenía que ser valiente porque todo el mundo lo rechazaba. Todo el mundo hablaba de él, todo el mundo decía, otra vez viene aquí el fatalista, el que trae las malas noticias, como le hubieran dicho en los 80s y 90s, el sacuesal. Qué ganas de sentarse a comer con usted, muchacho, porque solo malas noticias trae. Pero no eran malas noticias, eran advertencias. Y ellos estaban tan ciegos que no podían escuchar, no querían escuchar. Y aquí es donde viene Jeremías ya quejándose con Dios, como diciendo, hey, ¿de qué sirve? Dice, ¿a quién puedo dar advertencia? Esta es Jeremías 6:10. ¿A quién puedo dar advertencia? ¿Quién escuchará cuando hablo? Sus oídos están sordos y no pueden oír. No tienen ninguna palabra de Dios. Se burlan de su mensaje. Vean qué serio. Y ya Jeremías está frustrado porque no ve que el mensaje que Dios le está dando a él está calando en el pueblo. Entonces vuelve a ver y como diciendo, hey Señor, ¿para qué me da este mensaje si no lo escuchan? ¿De qué sirve que yo hable si la gente no quiere oír? Pero él tenía que ser obediente y lo vamos a ver ahora sí en Jeremías 7:25-27. Ahora sí, ese está ahí, Jeremías 7:25-27. Jeremías 20, 27. 7 al No, 9. perdón, no, si me la pueden buscar, me la buscan, me la leen. Es Jeremías 7, esa se me olvidó ponerla, perdón. 25-27. Jeremías 7, 25, Yo lo leo. Yo lo 27. leo. Dale. Yo lo leo. Jeremías 7. Jeremías 7. Tiene dos 7 ahí, 7, 25, 27. Es chiquito. Jeremías 7, ¿de cuál a cuál? 25. 25-27. Voy. Ok, Tiana va a leer. Buscando. 25. Bien. ¿La tienes? Sí, voy. Desde el día en que sus antepasados salieron de Egipto hasta ahora no he dejado de enviarles a mis siervos profetas día tras día, pero mi pueblo no me ha escuchado, ni siquiera ha tratado de oírme. Ha sido tercos y pecadores, aún peores que sus antepasados. Diles todo esto, pero no esperes que te escuchen. Adviértales a gritos, pero no esperes que te hagan caso. Vean qué interesante porque Jeremías ya está empezando a frustrarse y se vuelve ante el Señor y le dice, Señor, pero hey, ¿qué pasa, verdad? Y dice el Señor, desde el día en que sus antepasados salieron de Egipto hasta ahora, les he enviado a mis siervos los profetas. Les vengo hablando desde hace centenares de años, día tras día. Mi pregunta para usted es, ¿Dios le está hablando a usted día tras día? Yo sé que sí. El problema es, ¿estamos escuchando? Ese es el problema. Y el Señor dice, día tras día sin falta, pero ustedes no me escucharon ni prestaron atención. Fueron tercos y pecaron más que sus antepasados. Diles esto, pero no te escucharán. Llámalos,
pero no te responderán. Y Jeremías, de nuevo, su expectativa es que Dios hiciera que el pueblo escuchara. Y más bien, ¿qué le dice el Señor? Ve y díselos, porque yo quiero que hagas seas obediente a mi mandato de ir a decírselos. Pero de paso te voy a decir que no te van a escuchar. Entonces parece como una tarea inútil, parece como una tarea que lejos de traer algún fruto, más bien es frustrante para él. Y es tan frustrante que llega ahora sí al Jeremías 27:9, que la vamos a leer, donde él ya está así frustrado y más bien hasta le reclama a Dios. Vamos a ver. Adelante, 27:9, Jeremías perdón. 20, ajá, 7 dice, me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Todo el mundo se burla de mí. Se ríen de mí todo el tiempo. Cada vez que hablo es para gritar violencia, violencia. Pero eso, la palabra del Señor no deja de ser para mí un oprobio y una burla. Si digo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, entonces su palabra en mi interior se vuelve un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. He hecho todo lo posible para contenerla, pero ya no puedo más. Ya no puedo hacerlo. Qué difícil para Jeremías, porque está en medio de dos mundos, ¿verdad? El mundo donde el Señor le dice a él, ve y di este mensaje, y el Señor le pone en el corazón, y él dice aquí, me encanta como lo dice en esta versión, dice, dice, cuando hablo, me brotan las palabras, grito violencia y destrucción. Dice, así que estos mensajes del Señor me han convertido en un objeto de burla. Sin embargo, si digo que nunca voy a hablar, como diciendo, no, no, ¿sabe qué? Como no me están oyendo, no voy a hablar más. Que esa es una reacción muy natural, muy normal de nosotros los seres humanos, ¿verdad? El resentirnos y más bien irnos, como diciendo, no, no, si no hacen lo que yo digo, yo no presto la bola y no jugamos. Sin embargo, si digo que nunca mencionaré al Señor o que nunca más hablaré en su nombre, ahí es donde empieza el moverse del Espíritu. Dice, su palabra arde en mi corazón como fuego. Esto es como fuego en mis huesos. Él tenía que hablar. Estoy agotado tratando de contenerla. O sea, él hasta cierto punto ya estaba tratando de no volver a hablar porque de nada estaba sirviendo. Y él sencillamente llega a la conclusión, no puedo hacerlo. No puedo no hablar. No puedo no decir las cosas que Dios me está diciendo que diga, aunque para mí sea inútil, porque la gente no me quiere escuchar. Pero ustedes saben, si Jeremías no hubiera hablado, no tendríamos escrituras hoy. Indiferentemente de la reacción del pueblo en su momento, no tendríamos este ejemplo para vernos nosotros reflejados en un espejo y decir, estoy escuchando, estoy entendiendo que aun cuando Dios no hace lo que le estoy pidiendo o no concede lo que estoy pidiendo. Él sigue estando ahí. Más bien tengo que cambiar el discurso. Si él ya no lo concedió, ¿qué es lo que está buscando? ¿Qué es lo que necesita de mí? ¿Qué es lo que él está tratando de enseñarme? Aquí a Jeremías le quedó clarísimo, a pesar de que él en su frustración incluso se deja decirle, Señor, me engañaste. Y yo me dejé engañar. ¿Ustedes saben decirle eso a Dios? Me engañaste, ¿por qué? Porque me hablaste de cosas, tu soberanía, tu poder, tu gloria, me envuelve, me enamora, y yo voy como representante tuyo a llevar esta palabra. Y resulta ser que nadie me escucha y que más bien ahora yo soy el malo de la película. Todo el mundo se burla de mí todos los días, porque yo soy el único que habla violencia y destrucción y nadie me quiere. El propósito de Dios va más allá de lo que usted y yo entendemos. Yo quiero que esto le quede claro. Y entender no significa que va a ser más fácil obedecer. Y eso yo quiero quedar muy claro y lo voy a volver a decir, porque necesitamos darnos cuenta de que entender no significa que las cosas sean más fáciles. No entender lo hace difícil, pero entender no lo hace más fácil, aunque uno pueda
tal vez relajarse un poco porque por lo menos ya entiende. Pero sí, igual tenés que pasar el valle de lágrimas, igual tenés que pasar la prueba, igual tenés que pasar el desierto. Pero el desierto es necesario, iglesia, porque es la única manera en la que nosotros llegamos a donde realmente deberíamos estar. A veces le hemos pedido cosas a Dios que Dios nos cumple de la manera menos esperada, de la manera menos anticipada, de la manera menos en la que nosotros hubiéramos dicho, mira, así era como me lo iba a cumplir. Y quiero dar el ejemplo de Tiana, si me lo permite Tiana, que ella me lo decía esta semana. Yo toda una vida le pedí al Señor no tener que trabajar para ya dedicarme a la palabra, dedicarme al Señor y estar solamente ahí, ¿verdad? Bueno, resulta que Tiana es una mujer sumamente activa, es una mujer que cuesta sentarla, cuesta acostarla, cuesta que ella no esté haciendo algo o que sienta la necesidad de hacer algo, a menos de que ya no tenga rodillas o padezca de sus rodillas y ya no pueda hacer lo que siempre su ímpetu le hace hacer, ¿no? Ahora ella se encuentra haciendo ¿qué? Lo que siempre pidió, que es dedicarse al Señor, leer la palabra, orar, leer la palabra, orar. Y usted dirá, pero si Ana toda una vida se ha dedicado al Señor, o sea, todavía más. No, es que Tiana quería hacerlo en una manera específica. Lo que pasa es que el Señor se lo ha concedido no como ella hubiera ambicionado, no como ella lo hubiera pedido, pero se lo está concediendo. Y el problema es que ahora es muy fácil, no solo para ella, para cualquiera, ver el problema en el que está en lugar de darse cuenta de que estoy siendo concedida lo que pedí. Pero como no es de la manera en la que nosotros hubiéramos querido o conceptualizado, a veces no caemos en cuenta. Yo sé que ella ya está cayendo en cuenta de que el Señor le está dando lo que pidió, no como ella lo hubiera pedido o como ella lo hubiera querido, pero se lo está dando. Y eso le ha ayudado a ella a tener más paz en el proceso y más bien aprovechar el momento y enfocarse en lo que está haciendo, que ahora es dedicarse más a la palabra y dedicarse más a oración. Y dejar que otros hagan lo que antes ella hubiera hecho. De nuevo, no es el resultado lo que define las circunstancias, sino cómo nosotros reaccionamos a las circunstancias. Ahora sí, vamos a irnos a la siguiente escritura, que es en este momento, vamos a ver, creo que era, vamos a ver ahora, Jeremías 29, 10, 14. Esa la tiene Andrés, yo creo. Sí, ya te la leo. Dale. Ok, esto es en Nueva Traducción Viviente, 29, 10, 14, ¿verdad? De Correcto. Jeremías. Ok, dice, esto dice el Señor, ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Si me encontrarán, dice el Señor, pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa, de regreso a su propia tierra. Qué Amén. bonita ese, muy bueno. Amén. Todo lo que Dios hace lo hace con un propósito de bienestar. El problema es que nosotros en el proceso no lo vamos a ver ni lo vamos a sentir así. Pero el proceso nos hace madurar, nos hace más fuertes, nos hace más resilientes, nos hace tener y desarrollar un carácter inamovible en nuestra fe. Y el hecho de que el Señor no conteste nuestra oración del todo o que no conteste nuestra oración como nosotros esperamos o como quisiéramos no significa de que Él no está activo, no significa de que no está involucrado, no significa de que Él te está ignorando, no significa de que Él no sabe lo que está haciendo. Por ende, nuestra actitud es dejar de vernos a nosotros mismos y verlo a Él como Él es, soberano, majestuoso, poderoso, en control de absolutamente todas las cosas, aunque aquí parezca un caos.
aunque aquí nosotros estemos sufriendo la realidad terrenal, Él está en control. Y quiero que veamos también que esto también está en el Nuevo Testamento. Vamos ahora a leer Juan 6, 14, 15. Esa creo que la tenía de nuevo Andrés. Adelante. Ok, esa se las voy a leer en Reina Valera. Dale. Dice, Juan 14 dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Gracias. Este habla del contexto, recordarán la historia cuando Jesús hace la repartición de los peces y los panes, y la gente se quedó tan impresionada de ver ese milagro que o algunos hombres que estaban ahí dijeron, él es el Mesías, es él. Su concepto, su idea de Mesías era un rey para Israel que los librara de la opresión romana. Entonces se fueron a tratar de agarrar a Jesús para decirle, no señor, vea, usted viene con nosotros, usted va a ser rey. Jesús se dio cuenta y él se retiró de ellos para que no le aprendieran. Ahora, es claro que la perspectiva que ellos tenían en ese tiempo era, el Mesías nos va a liberar de todo esto. El Mesías nos va a sanar. El Mesías va a restaurar el reinado. El Mesías va a restaurar la riqueza. Y no fue así. Ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era la restauración del plan eterno de destruir el poder del pecado en la humanidad y la restauración espiritual de su pueblo a través del Espíritu Santo. Llevarnos de la ley escrita, imposible para nosotros de cumplir a cabalidad, separados de Él, ahora a vivir en Él y a través de Él, a través del Espíritu Santo, para que nos convirtamos en un reflejo espiritual, en un reflejo real de Él, en Él. Pero seguimos también teniendo nuestro yo, tenemos nuestra naturaleza humana, tenemos todo esto. Pero vean cómo el plan de Dios no era lo que ellos estaban esperando, no era lo que ellos habían conceptualizado. Y de hecho lo vemos aquí también en Hechos 1, 6 al 8. Juanca, yo creo que esa la tenías tú también. Es correcto, dice así. La ascensión de Jesús. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Amén. Gracias, Juanca. Vean qué hermoso. Ellos, los mismos discípulos, llegan a decir, ahora sí, ya resucitaste, excelente, ahora sí vas a liberar a Israel y restaurar nuestro reino. Seguían pensando en la misma idea y concepto de lo que toda una vida, ¿verdad? A pesar de haber caminado con Jesús y Jesús decirle que era el arrepentimiento, el reino de Dios está aquí. Y él les contesta algo hermoso, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, o sea, no es todavía. A ustedes no les corresponde saberlo, o sea, que ni se preocupen por eso. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Literalmente cambió por completo la meta, el objetivo, el propósito. Ya no es acerca de la liberación de Israel, ya no es acerca de del restablecimiento del reinado de Israel aquí en la tierra. Es ahora a través de mí, es a través de que el mundo conozca a Cristo. Entonces, su función ya no es pertenecer a un reino libre de Roma. Su función es representarme a mí aquí en la tierra, el reino de Dios, e ir a hablarle a todo el mundo de que el reino de Dios ha llegado a través mío y que está presente a través del Espíritu Santo. Ese es el cambio del paradigma que Dios hace por completo. Y es un giro
que para ellos fue muy difícil de entender, hasta que el Espíritu Santo llegó a ellos, que por cierto estamos próximos a celebrar Pentecostés, celebrar nuevamente esa hermosa fecha donde, ¿cómo se llama? Pentecostés. Celebramos el Pentecostés donde celebramos que el Espíritu Santo vino sobre nosotros, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que entender que esa celebración tiene un significado importante también para nosotros ahora, el Pentecostés. Nosotros ahora estamos otra vez celebrando, recordando que el Espíritu Santo está aquí en la tierra, está usted y en mí, si hemos aceptado al Señor como nuestro Señor y Salvador. Y es Él el que nos va a dar el poder, el que nos va a dar la sabiduría, el conocimiento y el entendimiento. Él nos va a dar todas las herramientas que usted y yo necesitamos para ser quienes tenemos que ser durante y a través de los procesos difíciles que también este mundo y esta vida nos tienen. Finalmente, para cerrar, lo que quiero decir es esto. Entendamos esto, estamos en un proceso de reeducación, de reorientación. Estamos reemplazando las viejas ideas, la educación natural por una sobrenatural, por una espiritual. Y a veces Dios va a utilizar procesos, va a utilizar pruebas, va a utilizar herramientas que no nos gustan para poder hacer que nosotros lleguemos a donde debemos llegar. Lo vamos a lograr si Él siempre está en el lugar de privilegio, en el trono en nuestro corazón, si Él es el número uno. Van a haber momentos en donde no nos sentimos ni con ganas de orar. Van a haber momentos donde la soledad, la tristeza, la frustración, como los profetas, vamos a tenerlos porque somos seres humanos. Ese no es el problema. Dios entiende al ser humano. El problema es que eso comprometa nuestra fe, que eso haga que nosotros no queramos tener más fe. Y yo sé y estoy seguro que el Espíritu Santo al día siguiente del día más oscuro les va a mostrar que Él sigue siendo Dios, que el sol vuelve a salir, que Él está en tu vida, que su presencia está contigo y te vas a dar cuenta de que no importa qué tan oscura esté la tormenta, ¿sabes qué? Las nubes van a pasar. Amén. Que Dios les bendiga y espero que esto les ministre a ustedes como me ha ministrado a mí, en especial en las últimas semanas en el Señor. Así que Dios les bendiga mucho, mucho, mucho.